Hola hermanos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy día vamos a estar leyendo primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Y vamos a comenzar con la lectura. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar al Señor, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno grave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a comenzar orando. Señor y Padre Celestial, queremos acudir a tu palabra, Señor. Te rogamos que nos hables por medio de ella, que podamos entender cuál es tu voluntad para poder ponerla en práctica. Quita cualquier palabra necia de mi boca, lo que esté de más, Señor, para que solamente tu palabra entre en nuestros corazones. Que nuestros corazones también, asimismo, estén dispuestos, Señor, para poner esto en práctica y que no sea solo teoría, Señor. Te pedimos perdón si no te hemos agradado, si lo que hemos hecho a lo mejor no ha sido correcto delante tuyo, para que podamos en arrepentimiento volver a empezar, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. En el nombre de tu Hijo, San Jesús, oramos. Amén. Bien, este texto, la verdad, es bastante claro por sí mismo. No hay mucho que explicar. Esto es un llamamiento que está haciendo Pablo a la iglesia de Tesalónica. Estos hermanos que en general podríamos decir que estaban bastante bien, sin embargo, él quiere recordarles un par de cosas. No les está diciendo que está mal, sino que les está diciendo que sigan creciendo. Dice, os rogamos y exhortamos al Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar al Señor, así abundéis más y más. Y esto es interesante porque a veces podemos pensar como iglesia, estamos bien, estamos haciendo las cosas bien. Sí, pero es importante seguir avanzando y abundar en las cosas que se nos ha enseñado, que está en la palabra, porque esto no termina aquí, esto continúa. Y ellos tenían un recordatorio especial con respecto al tema de la santidad, con respecto al tema de la pureza. Tema que muchas veces no gusta hablar, no siempre se trata, pero hay algo que no podemos ignorar. Dios es un Dios de amor, sí, es un Dios de justicia, así es un Dios de perfección, así es, pero también es un Dios santo. Y Dios demanda de su pueblo santidad. No solamente que estemos apartados para Él, sino que seamos un pueblo puro para Él. Como iglesia, una iglesia sin mancha. Entonces, la exhortación de Pablo en este sentido iba por allá. Y él dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces aquí está diciendo claramente, la voluntad de Dios es que sean santos. Y se habla aquí de fornicación. Por lo tanto, los solteros que se mantengan puros en el Señor. Solteros y solteras. Pero esto no es solamente para los solteros, porque después en el versículo 4 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y esto va para los matrimonios. Por un lado, los solteros y solteras deben permanecer puros, pero también los matrimonios. A veces pensamos que los problemas se solucionan en el matrimonio y que los matrimonios ya están puros, pero no es lo que dice aquí. Aquí dice que uno debe cuidar el tema de la santidad y el honor del matrimonio. Entonces aquí también tenemos un llamamiento para los que están casados, que estar casados no es sinónimo de pureza. Debemos trabajar en esto. Debemos hacer las cosas que a Dios agradan, las cosas que a Dios honran. Como matrimonio no podemos vivir como viven los matrimonios del mundo, que muchas veces no son puros, no están en santidad. Y lógico, porque no son de Dios.
Así que la meta no es el matrimonio, sino que lo que vamos a hacer con el matrimonio. Y debe ser un lugar donde se glorifique al Señor. En santidad también. Porque después dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, no como el mundo. El mundo, hoy en día ustedes basta que vean la televisión, como un poco el humor hoy en día, todo apunta a que estos conceptos que nosotros creemos, poco más que son anticuados, que están pasados de moda, como que no fueran importantes. Se ríen a veces de los que sí buscan agradar a Dios en cuanto a la pureza. En cambio, los que saben disfrutan la vida y viven a concho. Ustedes saben a lo que me refiero. Sin embargo, eso es un pensamiento que no puede entrar en la iglesia. No podemos reírnos de, por ejemplo, de la infidelidad, tema muy recurrente en la comedia, ¿se fijan? Porque ese no es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros, por otro lado, buscamos la fidelidad, porque Dios es fiel. Nosotros queremos llevar un matrimonio fiel también y reflejar esos principios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y recuerden, la voluntad de Dios también es que seamos santos, lo dice el versículo 3. Asimismo, el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. No se nos olvide que todo lo que hagamos, como matrimonios, como solteros, a escondidas, o que la iglesia no lo sepa, todo esto se va a saber eventualmente. No digo que va a ser como un escándalo, sino que lo que estoy diciendo es que el Señor no pasará esto por alto. Y si nosotros atentamos en contra de estas cosas, si nosotros nos rebelamos en cuanto a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, bueno, el Señor también es justo para hacer valer su justicia. Y también tendremos que asumir las consecuencias. Sé que, hermanos, si ustedes a lo mejor solteros o casados están viviendo una situación de impureza en contra de lo que dice la Escritura, reviertan eso ya, revertamos eso ya, porque el Señor también es vengador y Él no pasará esto por alto. Así que no crean, no creamos que esto puede vivir escondido para siempre y que Dios no sabe. Sí sabe, pero en su misericordia nos ha dado tiempo para arrepentirnos. Si es la situación, volvamos de nuevo a sus caminos. No dejemos que esta concupiscencia, estos deseos, esta vana manera de vivir se apodere de nosotros. Piensen en lo que decía el versículo anterior, los del mundo. ¿Saben? Los del mundo se comportan así. Ellos son guiados por su propia carne. Un creyente no puede vivir así. Un creyente no puede vivir guiado por su propia carne, sino que es guiado por el Señor, por el Espíritu. Y sabes qué, hermano, a lo mejor no te guste lo que te voy a decir, pero todos somos guiados. Nadie finalmente es tan libre y decide su camino. Y aquí hay dos opciones. O eres guiado por tu propia carne y pecado, o eres guiado por el Señor. Elige, pero no eres libre. No eres tan libre como lo crees. Todos somos guiados, o por el Señor o por nuestra carne. Por eso, no seamos como el mundo. Tenemos un llamamiento mejor. Y de eso habla el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Un llamado a una vida diferente, una vida que no es compatible con este mundo, una vida que no es compatible en el lugar donde tú estás, una vida que parece rara a los ojos de los demás, pero es una vida que glorifica al Señor, una vida que trae bendición, una vida que va a traer almas al Señor por medio de la obediencia. Es un llamamiento serio. Y si no te gusta lo que está aquí escrito, si no te gusta lo que te estoy diciendo, el versículo 8 dice así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que si a lo mejor tú sabes de estas situaciones y tratas de aconsejar a tu hermano, y tu hermano encuentra que a lo mejor le estás poniendo color, que no hay que ser tan cuadrado, no está desechándote a ti,
está desechando al Señor. Lo mismo, si a lo mejor tú estás pasando por una situación así y la palabra te está exhortando, o un hermano te está exhortando, o alguien te está exhortando a que dejes atrás el pecado y tú desechas eso, piensas que es algo personal, piensas que no te entienden, ¿sabes qué? No estás desechando a ese hermano ni ese consejo, estás desechando al Señor. Porque la pureza y la santidad no es un juego, no es un juego. ¿Y sabes qué? El Señor también te dio otra cosa, dice este versículo, al Espíritu Santo. Y a lo mejor tú puedes tratar de hacer oídos sordos, puedes fingir que nada ocurre, pero te voy a decir algo. El Espíritu te va a hablar si en verdad eres creyente y no te va a dejar tranquilo, porque nuestro llamamiento es a la santidad, al Señor, a su servicio. Por lo tanto, no es tarde. Puedes pensar que a lo mejor lo es, que no hay vuelta atrás, que hiciste algo imperdonable. ¿Sabes qué? No hay nada que Dios no pueda perdonar, pero tenemos que estar arrepentidos y Él nos va a restaurar. Así que busquémosles nuevamente si es el sentido, si es esa la situación. Y tampoco permitamos que esto ocurra en la iglesia tan libremente, porque esto finalmente nos va a destruir. No desechemos al Señor y su palabra, aunque hoy día parezca impopular para el mundo, pues es verdad, es poder y es mucho mejor de lo que el mundo nos puede ofrecer. Amén. Eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos pronto.